Londres, finales del siglo XIX. En una colina a las afueras de la ciudad, un extraordinario palacio se eleva majestuosamente. Parece un castillo salido de un cuento de hadas francés, pero no pertenece a ningún rey. Es la propiedad de los Rothschild, Waddesdon Manor. Bienvenidos a la fascinante y oscura historia detrás de Waddesdon Manor de los Rothschild. Para la mayoría de visitantes, es simplemente una mansión espléndida con pinturas exquisitas y fuentes ornamentadas. Pero tras esos imponentes muros ocurrieron negociaciones que los periódicos jamás documentaron. Se hospedaron invitados cuyos nombres nunca aparecieron en registros oficiales, y se tomaron decisiones que moldearon el destino de naciones enteras. En este lugar, los sirvientes sabían más secretos que los propios ministros, y las aparentemente inocentes celebraciones familiares funcionaban como consejos secretos. ¿Cómo logró una familia de banqueros construirse una corte real sin corona ni trono? ¿Qué precio se pagó por toda esta opulencia? ¿Y quién realmente asumió ese costo? Lo más intrigante, si las paredes de Waddesdon Manor pudieran hablar, ¿qué verdades inquietantes revelarían sobre el dinero antiguo y su poder? Si te paras hoy en el gran vestíbulo de entrada de Waddesdon Manor y miras alrededor, verás techos dorados y candelabros de cristal captando la luz vespertina a través de altas ventanas francesas. Los visitantes se desplazan lentamente con teléfonos en alto, fotografiando retratos renacentistas y delicada porcelana protegida tras cuerdas de terciopelo. Guías turísticos hablan en tono reverencial sobre el exquisito gusto del barón Ferdinand de Rothschild. El aire huele sutilmente a cera para muebles y seda antigua. Esta es la historia que quieren que veas. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Pero recorramos ese mismo pasillo retrocediendo en el tiempo hasta noviembre de 1940. Los candelabros están apagados. Gruesas cortinas opacas cubren cada ventana. Cinta adhesiva atraviesa los cristales formando patrones en X, un rudimentario escudo contra explosiones. Afuera, reflectores escudriñan el cielo de Buckinghamshire. Dentro, el gran vestíbulo de entrada está frío, vacío. Los retratos observan habitaciones sin invitados. En tiempos de guerra, Waddesdon Manor se convirtió en una cáscara, con la familia prácticamente ausente. El personal se redujo a un esqueleto mínimo, y en las cámaras acorazadas del sótano, embaladas en cajas y envueltas en mantas, obras maestras de museos londinenses esperaban a que pasara el Blitz en almacenamiento secreto. La National Gallery confió a esta casa sus Rembrandt y Gainsborough cuando incluso algunas de las propias bóvedas británicas parecían demasiado vulnerables. Las mismas habitaciones, mundos diferentes. Ese contraste es precisamente lo que Waddesdon fue construido para absorber. Un castillo renacentista francés levantado en la cima de una colina inglesa, un palacio de fantasía de banquero diseñado para susurrar permanencia y pertenencia. Sin embargo, fue erigido por una familia a la que apenas unas pocas generaciones antes se le había prohibido poseer tierras en gran parte de Europa simplemente por ser judíos. Los Rothschild construyeron Waddesdon para demostrar que habían llegado, que pertenecían junto a la aristocracia terrateniente y la nobleza titulada, que su dinero había comprado no solo lujo sino algo más profundo, seguridad, aceptación, un futuro. Se equivocaron respecto a la seguridad. Para comprender Waddesdon Manor, debes entender lo que realmente defendía. No solo el arte, no solo el estatus, sino algo más frágil y desesperado, la esperanza de que la riqueza podría erigir muros lo suficientemente altos para mantener alejado el odio que había perseguido a esta familia a través de fronteras y siglos, la creencia de que una casa perfecta en una colina inglesa podría finalmente otorgarles a los Rothschild lo que su imperio bancario nunca pudo, el derecho a existir simplemente sin disculpas. La pregunta que acecha en cada habitación dorada es esta: ¿qué construyes cuando sabes, en lo más profundo, que ninguna fortaleza es permanente? Cuando el suelo bajo tu castillo siempre ha sido disputado, el barón Ferdinand de Rothschild inició la construcción de Waddesdon en 1874. La última piedra se colocó en 1889. 15 años para transformar una visión en piedra y pizarra, un palacio francés en el campo inglés destinado a albergar príncipes y primeros ministros, lleno de arte que reyes envidiarían, rodeado de jardines que reescribieron el paisaje mismo. Pero incluso mientras la casa se elevaba hacia el cielo, los cimientos del mundo bajo ella permanecían inciertos. Esta no es simplemente la historia de una mansión, es la historia sobre lo que la gente construye cuando intenta demostrar que merece existir, sobre el pacto alcanzado entre forasteros y el establishment, sobre los sirvientes que mantenían la maquinaria funcionando mientras sus empleadores entretenían a los poderosos en los pisos superiores, sobre la brecha entre la resplandeciente fachada y los cálculos más oscuros realizados a puerta cerrada. Es una historia sobre el dinero antiguo, pero no una versión simplificada de cuento de hadas.
La realidad complicada, moralmente ambigua y a veces brutal de lo que el dinero antiguo debe hacer para sobrevivir. Los candelabros de Waddesdon todavía brillan, pero si sabes dónde mirar, aún puedes rastrear los fantasmas de las marcas de cinta en las ventanas. El muchacho que construiría Waddesdon no debía sobrevivir a la infancia. Ferdinand James Anselm de Rothschild nació en París en 1839. Enfermizo desde el nacimiento, era pálido y delgado. Uno de esos niños de familias adineradas vigilados por médicos privados, costosos tónicos y consultas susurradas en los pasillos. Su padre Anselm dirigía la casa Rothschild en Frankfurt y Viena. Un tío controlaba la casa en París. Otro ocupaba Londres. El negocio familiar se extendía por toda Europa, transportando oro y bonos gubernamentales a través de una red de lazos de sangre y correspondencia cifrada. Los hermanos de Ferdinand fueron preparados para este imperio. Eran los fuertes, seguros de sí mismos, los que se esperaba que se sentaran en largas cenas con ministros y recordaran qué primo respaldaba qué ferrocarril y qué gobierno debía a qué rama de la familia. Ferdinand fue dejado al margen, protegido, el frágil. Ser débil en una dinastía construida sobre el poder enseña cosas, te enseña que siempre estás a una enfermedad de ser descartado, que tu valor puede sentirse condicional, que debes probarte a ti mismo de maneras que tus hermanos saludables nunca tendrán que imaginar. Y te enseña otra habilidad de supervivencia. Cuando el mundo real se siente peligroso, comienzas a construir mundos interiores que puedes controlar. Ferdinand fue enviado a Inglaterra por su salud. Se suponía que el clima húmedo inglés sería más amable con sus pulmones que los duros inviernos continentales. Quizás una receta extraña, pero las familias temerosas creen en lo que les da esperanza. Llegó siendo adolescente, tímido, extranjero, su inglés inseguro, su papel en la gran maquinaria familiar indefinido. Entonces se enamoró. Ella se llamaba Evelina, su prima. Los Rothschild a menudo se casaban dentro de la misma familia. Esto mantenía la red bancaria unida, las herencias concentradas, los secretos dentro del clan. Evelina tenía 18 años, Ferdinand tenía 26, y esto era más que una alianza calculada. Las cartas que han sobrevivido entre ellos insinúan afecto genuino, bromas compartidas y ansiedades comunes, planes para una vida juntos. Se casaron en 1865. Ella murió en el parto 18 meses después. El bebé también murió. Aquí los registros históricos casi guardan silencio. Los hombres victorianos no escribían fácilmente sobre su dolor, especialmente los hombres Rothschild que se esperaba estabilizaran imperios y entretuvieran a la realeza sin grietas visibles. Pero las decisiones de Ferdinand hablan más alto que cualquier diario. Se distanció del banco familiar, aflojó los lazos con Viena y Frankfurt, con la maquinaria financiera que sus hermanos manejaban con facilidad. Se estableció permanentemente en Inglaterra y comenzó a coleccionar obsesivamente porcelana, pinturas, muebles, manuscritos, objetos que podía catalogar, controlar y ordenar con precisión, objetos que nunca lo abandonarían. Para sus 30 años, Ferdinand había reunido una colección que rivalizaba con instituciones públicas. Su casa en Londres rebosaba. Las habitaciones se convertían en almacenes. Las escaleras se estrechaban con cajas. Cada superficie disponible se convertía en una exhibición. Pero colecciones como esta exigen más que paredes. Exigen un escenario, un entorno que indique a los visitantes cuán importantes son estos objetos. Exigen un castillo. La decisión de construir Waddesdon surgió a principios de la década de 1870. Ferdinand escribiría más tarde que quería una residencia campestre digna de su nombre y posición. Pero bajo la expresión educada, la psicología es más clara. Estaba diseñando un lugar donde podría anclar la belleza en la permanencia. Un lugar que atraería a la aristocracia inglesa, que aún veía a los Rothschild como advenedizos extranjeros, judíos, continentales, demasiado ricos, demasiado rápido, y los obligaría a reconocer que esta familia bancaria entendía la elegancia tan profundamente como cualquier casa antigua. Estaba moldeando un monumento al control, en una vida que le había enseñado cuán poco podía realmente controlar. La herida que lo afectaba no se muestra en fotografías. No hubo accidente espectacular, ni cicatrices visibles, pero marcó cada decisión que siguió. Guió la elección del estilo renacentista francés, el sitio en la cima de la colina tan audazmente poco práctico, la implacable insistencia en la perfección en cada habitación, las famosas fiestas de fin de semana que eventualmente atraerían al propio príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, para fumar puros en la biblioteca de Ferdinand y dormir en las habitaciones de invitados de Ferdinand. Mira, parecía decir la casa, mira lo que he creado, mira lo que merezco, mira cómo pertenezco. Pero pertenecer comprado con oro y arquitectura nunca es completamente seguro, y en algún rincón de la mente de Ferdinand, moldeada por la enfermedad infantil,
La pérdida repentina y el conocimiento de que el lugar de su familia en Europa siempre había dependido del estado de ánimo de los demás, vivía una verdad que no podía expresar completamente. Por muy impecable que fuera la fachada, el suelo bajo ella nunca estaba garantizado. No para un Rothschild, no en el siglo XIX, no nunca. Aún así lo intentaría. La colina en Buckinghamshire esperaba. La colina era un problema. Ferdinand compró los terrenos cerca del pueblo de Wadsden en 1874, aproximadamente 2.700 acres de campiña de Buckinghamshire, campos ondulados, bosques antiguos y en el centro una colina desnuda azotada por el viento que ningún arquitecto sensato habría elegido para un gran proyecto de construcción. Los lugareños pensaban que estaba loco. Construir en una colina significaba que todo tenía que ser arrastrado hacia arriba. Piedra, madera, cada ladrillo y viga. Miles de toneladas de material luchando contra la gravedad en caminos que aún no existían. La estación de tren más cercana estaba a kilómetros de distancia. El propio pueblo de Wadsden era pequeño, no preparado para lo que estaba a punto de caer sobre él. Cuando los agentes de Ferdinand comenzaron a contratar trabajadores y a realizar enormes pedidos de suministros, la verdadera escala del plan se volvió imposible de ignorar. No era simplemente una casa de campo, era una campaña de ingeniería disfrazada de arquitectura. Ferdinand contrató a un arquitecto francés, Gabriel Hippolyte d'Estailleur, precisamente porque quería algo que no se pareciera en nada a una finca inglesa tradicional, sin simetría georgiana educada, sin proporciones clásicas tranquilas. Quería un castillo del Valle del Loira, el tipo de estructura que los nobles franceses habían construido en el siglo XVI cuando necesitaban demostrar algo a su rey. La ironía era obvia para todos. Un banquero judío contratando a un arquitecto francés para construir un palacio francés en Inglaterra para impresionar a la aristocracia inglesa. Pero Ferdinand entendía los símbolos mejor que la mayoría. Si no podías nacer en la elegancia europea antigua, al menos podías comprar sus planos y reensamblarlos piedra a piedra en suelo extranjero. El trabajo real comenzó en serio en 1877. Primero vino la propia colina. La cima desnuda tuvo que ser remodelada, nivelada y preparada para cimientos que pudieran soportar un peso que la tierra nunca había sostenido antes. Se remolcaron máquinas de vapor para alimentar la excavación. Los trabajadores cavaron hasta la roca madre en algunos puntos, luego se levantaron enormes muros de contención para mantener el terreno alterado en su lugar. Después vino el camino de acceso. Ferdinand encargó un recorrido serpenteante que ascendía la colina en curvas, revelando la casa por etapas a medida que los carruajes subían. El camino no era solo práctico, era teatro. Se suponía que debías sentir cómo la anticipación crecía con cada giro. Visitantes posteriores describirían el viaje como impresionante, que era exactamente lo que pretendía el diseño. Poco a poco la casa emergió de los planos hasta convertirse en realidad. Piedra pálida llegó desde Bath. La pizarra para el tejado vino de Gales. Los tallados ornamentales fueron confiados a artesanos traídos de Francia. Una torre central, alas que se extendían de este a oeste. Docenas y docenas de ventanas, altas, con múltiples paneles, diseñadas para inundar los interiores de luz de una manera que la mayoría de las casas de campo inglesas nunca intentaron. Pero había una parte de Waddesden que los invitados casi nunca veían: el sótano. Bajo las salas de recepción doradas y las galerías de retratos se extendía un laberinto oculto de pasillos de servicio y espacios funcionales, cocinas, lavanderías, bóvedas de almacenamiento, bodegas de vino, toda una infraestructura subterránea construida para mantener la gran casa funcionando sin hacerse notar. El ala de los sirvientes estaba física y socialmente separada del mundo de arriba. El personal entraba por puertas diferentes, usaba escaleras distintas, avanzaba por rutas cuidadosamente planificadas que aseguraban que no se cruzaran con la familia o los invitados a menos que fueran convocados. Nada de esto era inusual para la época. Cada gran casa trazaba una línea clara entre arriba y abajo, pero la escala en Waddesden llevó ese sistema al extremo. Ferdinand empleaba a decenas de personas, y una vez que la finca estuviera completamente operativa, el número superaría ampliamente los 100. Cada persona tenía un rol definido: lacayos, doncellas, cocineros, mayordomos, jardineros, y cada uno entendía que la magia sin esfuerzo de arriba, los recorridos perfectamente sincronizados, los fuegos ardiendo, las inmaculadas habitaciones dependían de que se mantuvieran fuera de la vista. La casa fue diseñada para transmitir gusto y refinamiento. Sin embargo, bajo esa pantalla, funcionaba como una fábrica de precisión. Cada cena requería horas de planificación y preparación. Cada reunión de fin de semana exigía una logística que rozaba lo militar. Los sirvientes lo sabían, la familia lo sabía, los invitados fingían que no lo sabían. Este era el pacto de la arquitectura del dinero antiguo.
Construías algo lo bastante hermoso como para argumentar que pertenecías, y lo construías con el trabajo de personas a las que nunca se les permitiría pertenecer a las habitaciones que mantenían. En 1883, la estructura principal estaba completa. Ferdinand se mudó antes de que los interiores estuvieran totalmente terminados, incapaz o sin querer esperar más. El palacio francés en la cima de la colina inglesa ya no era una visión en el papel. Era piedra y cristal y pizarra, visible a kilómetros, dominando el paisaje exactamente como Ferdinand había imaginado. Los lugareños dejaron de llamarle loco, empezaron a llamarle señor. Pero la actuación apenas comenzaba. Una casa es solo una cáscara sin las personas que la animan. Y Ferdinand estaba a punto de invitar a las figuras más poderosas de Inglaterra a ver con sus propios ojos lo que un Rothschild podía construir. Ferdinand entendía que Waddesdon no era simplemente una residencia, era un escenario, y la producción que estaba montando necesitaba el público adecuado. No solo conocidos adinerados, no solo compañeros banqueros o primos lejanos, necesitaba a las personas cuya presencia confirmaría todo lo que la casa estaba construida para decir. Necesitaba realeza. El príncipe de Gales, Alberto Eduardo, el futuro Eduardo VII, visitó Waddesdon por primera vez en la década de 1880. La fecha exacta se difumina en el registro histórico, pero el significado era inconfundible. El heredero al trono británico, durmiendo bajo un techo Rothschild, comiendo en una mesa Rothschild, fumando puros Rothschild en una sala de fumadores creada pensando en momentos como este. Esto parecía aceptación, o al menos la apariencia de ella. Las fiestas de fin de semana en Waddesdon rápidamente se hicieron famosas. Se codiciaban las invitaciones, se comparaban, se presumían. Los invitados llegaban en vagones privados de tren a la estación local, luego eran trasladados en los propios carruajes de Ferdinand para el ascenso final. La subida por el camino serpenteante estaba coreografiada para crear tensión, árboles abriéndose para ofrecer vistazos enmarcados de piedra y torres, el castillo revelándose pieza a pieza, creciendo con cada curva hasta que dominaba el horizonte. Dentro, cada detalle había sido diseñado para causar impresión. La iluminación eléctrica, todavía una novedad en muchos hogares ingleses, derramaba luz cálida sobre las salas de recepción. Un sistema de calefacción avanzado mantenía el edificio confortable incluso en pleno invierno. El agua caliente esperaba en las habitaciones de invitados, un lujo que algunas casas aristocráticas más antiguas seguían sin lograr proporcionar consistentemente. Ferdinand había estudiado lo que la élite británica valoraba y luego lo respondía con algo un poco más pulido, un poco más moderno, un poco más impresionante. El ritmo del fin de semana se asentó en un patrón. Llegadas el viernes y presentaciones educadas. Fiestas de tiro los sábados por toda la finca. Ferdinand se había asegurado de que los terrenos estuvieran bien abastecidos con aves de caza precisamente para este propósito. Té de la tarde en los salones. Cenas que podían incluir 12 platos, cada uno servido con silenciosa precisión. Después, la tradicional separación. Los hombres se dirigían a la sala de fumadores, las mujeres al salón, antes de que los grupos se reunieran nuevamente para juegos de cartas, música o conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Pero los asuntos importantes rara vez se trataban en la mesa del comedor. Tomaban forma en las esquinas, en intercambios en voz baja entre platos, en la biblioteca después de medianoche, cuando la mayoría de los invitados habían subido las escaleras y un pequeño círculo de hombres permanecía con copas de brandy en la mano, murmurando sobre préstamos gubernamentales, ferrocarriles coloniales y concesiones en países que la mayoría de la gente ni siquiera podría señalar en un mapa. Ferdinand no convertía oficialmente esos fines de semana en conferencias bancarias. Se había alejado de las operaciones financieras diarias. Sin embargo, seguía siendo un Rothschild. Sus hermanos y primos seguían gestionando las casas familiares en Londres, París, Viena y más allá. Cuando los ministros necesitaban fondos para proyectos nacionales, cuando los inversores querían información fiable sobre mercados extranjeros, cuando acuerdos delicados requerían confidencialidad, esas necesidades no desaparecían en la puerta de Waddesdon. Simplemente se trasladaban a espacios más discretos. Se podían organizar presentaciones, intercambiar nombres. La confianza se construía gradualmente sobre puros, menús cuidadosamente planificados, y la comprensión tácita de que cualquier hombre capaz de crear Waddesdon estaba conectado a capital serio. La aristocracia británica acudía, elogiaban la comida, admiraban el arte, se maravillaban con la tecnología, luego se iban a casa y hacían bromas. La revista satírica Punch publicaba caricaturas despiadadas. Las figuras de Rothschild aparecían con narices exageradas aferradas a sacos de dinero, rodeadas de símbolos de avaricia. Las caricaturas mezclaban envidia con burlas. Sí, los Rothschild poseían una riqueza asombrosa,
pero seguían siendo tratados como forasteros, extranjeros, judíos, demasiado ricos, demasiado rápidos. No importaba cuán impecable fuera su castillo francés o cuán impresionante su lista de invitados, seguían siendo, a ojos de muchos, no realmente ingleses. Ferdinand veía las caricaturas. Escuchaba en el salón las bromas sobre millonarios judíos, intentando comprar su camino hacia la clase terrateniente. Mantenía sus reacciones en privado. ¿Qué podía decir que no agravara la situación? Protestar solo demostraría que las críticas habían dado en el blanco. Así que respondió de la única manera que creía que podría funcionar. Escaló. Más arte, más invitados, más precisión. Si se susurraba que la casa era demasiado extravagante, la hacía aún más deslumbrante. Si su hospitalidad era desestimada como excesiva, la hacía meticulosa. La estrategia era convertirse en algo tan exitoso, tan indispensable para el tejido social que ignorarlo sería quedar en ridículo. Y en muchos sentidos, la estrategia funcionó. El príncipe de Gales volvía una y otra vez. Otros miembros de la realeza siguieron su ejemplo. Miembros del gabinete, diplomáticos, dignatarios extranjeros, se unieron a las listas de invitados. Waddesdon pasó de ser una curiosidad a un adorno de la temporada social, una parada esperada en el circuito para cualquiera que importara en ese mundo. Sin embargo, entrada la noche, cuando las últimas lámparas de los carruajes habían desaparecido por el camino y los sirvientes habían recogido las últimas copas, Ferdinand a veces caminaba solo por la casa, pasando entre los retratos que había rescatado y comprado, a través de habitaciones amuebladas con piezas que habían pertenecido a la realeza francesa, de pie dentro de un castillo que había costado una fortuna y tardado 15 años en llevar de la idea a la realidad. La actuación era impecable, el público aplaudía, el calendario social confirmaba su éxito, pero una pregunta quedaba suspendida bajo los aplausos. ¿Ya estaba a salvo? ¿Había sido esto por fin suficiente? La respuesta honesta, la que nunca lograba quitarse de encima, era siempre la misma: todavía no, no del todo. Así que los fines de semana continuaron, los trenes seguían llegando, las habitaciones seguían llenas, y Ferdinand seguía demostrando una y otra vez que pertenecía a un mundo que aún decidía si alguna vez le dejaría entrar del todo. Ferdinand murió en 1898. Tenía 58 años. Nunca volvió a casarse después de Evelina. Nunca tuvo hijos. La casa que había tardado 15 años en construir y aproximadamente 2 décadas más en perfeccionar. El castillo que pretendía declarar permanencia, demostrar pertenencia, asegurar un futuro Rothschild en Inglaterra, de repente no tenía heredero directo. Esta era la falacia de usar arquitectura como prueba de estabilidad. Los edificios sobreviven a sus creadores. Y cuando el creador muere sin descendencia, todas esas piedras cuidadosamente colocadas se convierten en responsabilidad de otra persona. La herencia se trasladó lateralmente, primero a la hermana de Ferdinand, Alice, y luego tras su muerte en 1922 a su hijo James. La casa permaneció dentro de la familia, pero el plano emocional cambió. Ferdinand había creado Waddesdon como una extensión de su propia historia, su gusto, su dolor, su desesperada necesidad de ser aceptado. Sus sucesores heredaron la mampostería, pero no la herida que le había llevado a apilarla en una colina en primer lugar. Para ellos, Waddesdon era simplemente una casa muy grande y muy cara. James la mantuvo, recibió invitados, siguió añadiendo a las colecciones, pero algo fundamental había cambiado. El castillo que debía encarnar la llegada y la seguridad empezó a sentirse más como un museo para su fundador. Las salas se convirtieron en escenarios para una interpretación cuyo significado original se desvanecía lentamente de la memoria, y más allá de los muros de la finca, Europa estaba cambiando de maneras que hacían que el sueño de Ferdinand pareciera cada vez más frágil. A finales del siglo XIX, los Rothschild alcanzaron la cima de su poder. 5 sucursales en 5 capitales, Londres, París, Viena, Frankfurt y Nápoles, movilizaban dinero e información más rápido que la mayoría de los gobiernos podían. Financiaron ferrocarriles, financiaron guerras, ayudaron a financiar la compra británica del Canal de Suez. Su nombre se convirtió en una forma abreviada para referirse a las finanzas internacionales. Esa misma visibilidad los convertía en blancos perfectos. El antisemitismo, nunca muy lejano en la vida europea, se volvió más ruidoso y organizado. Dejó de ser solo prejuicio de salón o exclusión casual y se endureció en programas y plataformas. Se construyeron partidos políticos alrededor de él. Los periódicos publicaron elaboradas teorías conspirativas sobre el control de los Rothschild de gobiernos y mercados. Una falsificación notoria, los llamados protocolos, circuló ampliamente, afirmando exponer los planes judíos de dominación mundial. Los Rothschild fueron mencionados por nombre una y otra vez. Su riqueza y alcance transfronterizo,
precisamente lo que los había hecho indispensables, fueron reinterpretados como prueba de una influencia siniestra. Para los antisemitas, la combinación de ser judíos y exitosos los convirtió en símbolos de toda preocupación sobre las finanzas modernas, el capitalismo y el cambio social. Desde Buckinghamshire, Waddesdon parecía intocable. El campo inglés se sentía distante de la fiebre del continente. Inglaterra, según se decían a sí mismos, era diferente, más estable, más tolerante. El príncipe de Gales había visitado. La familia se había entretejido cautelosa, condicionalmente, pero aún así entretejida en la alta sociedad británica. Cartas de familiares en el continente contaban otra historia. Hablaban de nuevas restricciones sobre dónde podían vivir los judíos, cuotas que limitaban las profesiones a las que podían acceder, movimientos políticos que apuntaban explícitamente a los bancos y propiedades Rothschild. En Austria, en Alemania, en Francia, el terreno bajo el poder de la familia empezaba a inclinarse. El castillo que Ferdinand había erigido como monumento a la seguridad ahora se alzaba en un mundo que cada año era menos seguro. James de Rothschild, supervisando Waddesdon en las décadas de 1920 y 1930, enfrentó un dilema que nunca resolvió completamente. Debería preservar la casa exactamente como su tío la había concebido, un monumento a la llegada y la permanencia, incluso cuando el antisemitismo europeo se volvía más amenazante, o debería admitir que la seguridad que Waddesdon pretendía simbolizar siempre había sido condicional en el mejor de los casos. Quizás la respuesta más profunda llegó décadas después, cuando Waddesdon se transformó de fortaleza privada en testimonio público. Lo que Ferdinand construyó como escudo contra el rechazo se convirtió en un puente hacia la comprensión colectiva.